Ya, vamos a partir hablando en la clase sobre el uso de derivadas parciales. Acá no hablan de derivadas parciales primero de primer orden, pero lo primero es entender que es una derivada parcial, po, ¿ya? Entonces, primero, las derivadas parciales se aplican cuando tenemos funciones, pero que no solamente dependen de una variable, como lo hacíamos antes. Antes, cuando teníamos una función, decíamos algo como f de x, f solamente en función de x. Ahora podemos ver que tenemos algo como z es igual a f de x, y. O sea, la función no solamente depende de x, sino de y, ¿ya? Eventualmente podríamos tener incluso con muchas más otras variables, pero el hecho de que ya dependa de dos o más hace que nosotros podamos de alguna forma establecer como un nuevo tipo de derivada que se le denomina la derivada parcial, ¿ya? Y lo que uno tiene que entender con respecto a la derivada parcial es simplemente que tenemos que derivar de la misma forma con las reglas anteriores, pero cuando lo hacemos de manera parcial, solamente vamos a considerar como variable la derivada con respecto a la cual estamos derivando parcialmente. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros estamos derivando parcialmente, este es el símbolo de la derivada parcial. Es similar como a la D que usábamos en derivada, pero como que tiene una leve curvatura. Cuando derivamos parcialmente, ahora solamente nos vamos a fijar en la variación que se establece con relación a la variable con respecto a la cual estamos derivando parcialmente. Por ejemplo, podemos establecer la derivada parcial con respecto a x, por lo tanto solamente vamos a ver la variación que se genera en esa variable, que sería x, ¿ya? También podríamos establecer una derivada parcial con respecto a y, pero en ese caso ahora vamos a ver solamente la variación que se establece con respecto a esa variable. Ahora, ¿qué hacemos con las otras variables? Las consideramos como constantes, ¿ya? Si estamos derivando parcialmente con respecto a x, la y la vamos a considerar como si fuera un número constante, ¿ya? Y de esa forma vamos a seguir, las hemos hecho antes, pero cuando lo hacemos de manera parcial, solamente vamos a considerar la variable que a nosotros nos importa, con la cual nosotros estamos derivando parcialmente, y todas las demás variables las consideramos como una constante, ¿ya? Vamos a desarrollar algún tipo de ejemplo acá. Nos dicen que desarrollemos la derivada parcial para esta función. Entonces, simple. Vamos a derivar esto, la derivada parcial de f con respecto a x. Entonces, analicemos la función. Vemos que tenemos x cuadrado e y al cubo. Como estamos derivando con respecto a x, solamente vamos a considerar la x como nuestra variable a derivar y la demás, en este caso la y, lo vamos a considerar como una constante. Por lo tanto, si la y es una constante, yo la voy a anotar adelante, así como si fuese un número y al cubo. Y ahora yo me preocupo solamente de derivar el x cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. Por lo tanto, el resultado sería 2y al cubo por x. ¿Ya? Ahí tendríamos bien sencillo una derivada parcial. Ahora, en este ejemplo nos están pidiendo lo mismo, pero que ahora obtengamos la derivada parcial con respecto a y. Ya, entonces, para desarrollar este, que es lo mismo que el anterior, simplemente que ahora nos están pidiendo la derivada con respecto a y, derivamos de la misma forma, pero ahora con respecto a y. Y es la variable que nosotros tenemos que focalizar, con respecto a cuál nosotros vamos a derivar. El x, como no es y, el x es otra variable, cuando hacemos derivadas parciales, la consideramos como una constante, por lo tanto, no la tocamos en este caso. Solamente vamos a derivar el y al cubo, que en este caso la derivada de y al cubo es 3y al cuadrado. Resultado final sería 3x cuadrado y cuadrado. Ahí tendríamos nuestra derivada parcial con respecto a y. Ahora vamos a ver las notaciones para las derivadas parciales. Y entonces, hay varias formas como de expresarlo. Por ejemplo, la derivada parcial acá de esta función, por lo general, z va a delimitar lo que es como f de x, y, ¿ya? Una función que depende de x y de y. Cuando estamos derivándolo con respecto a x, que es como ya lo habíamos notado, la derivada parcial con respecto a x, nosotros también podríamos anotar como f con una x chiquitita abajo, ¿ya? Eso también trata de denotar que estamos haciendo la derivada parcial con respecto a x, ¿ya? U otra forma, aquí por ejemplo le pone d1, como d1 quizás referente como a la variable 1, que en este caso teníamos, que era el x, ¿ya? Y en vez de f es lo mismo que z, por lo tanto, si aparece f o aparece z, va a ser lo mismo. Que nos digan f de x, eh, o sea, perdón, que nos digan de f en dx va a ser igual a que nos digan de z en dx, ¿ya? La derivada de f con respecto a x, o lo mismo que decir la derivada de z con respecto a x.
Y lo mismo, podemos poner z con una x chiquitita abajo. Lo mismo si aplicásemos la derivada parcial, pero en este caso a la y. Sería de f en y, que es lo mismo que decir f con una y pequeñita abajo, ¿ya? En este caso le ponen de 2 porque sería como la segunda variable que nosotros estamos analizando, la y, ¿ya? Y es equivalente a decir como de z en dy, la derivada parcial. Estamos todo el rato aquí derivando con respecto a y. Y esa z, recordemos que la z es lo mismo que la f. Es lo mismo que nos digan z y con una i chiquitita, como que estamos derivando parcialmente con respecto a z. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se calculan las derivadas parciales? Ya lo mencionamos antes. Tratamos, en este caso, cuando estamos derivando con respecto a x, tratamos a la y como una constante, mientras que solamente vamos a derivar con respecto a x. Al revés, si estamos derivando parcialmente con respecto a y, tratamos a la x en este caso como una constante, a la x o cualquier otra variable como constante, y solamente derivamos con respecto a la variable de interés, que en este caso es la y. Vamos a con otro ejemplo. Calcular las derivadas parciales de primer orden de f de x, y, que nos dicen que esto es igual a x cuadrado menos y cuadrado, en el punto 1, menos 4. La función, que es la que tenemos aquí, x cuadrado menos y cuadrado, vamos a derivar primero parcialmente con respecto a x. Entonces, pensemos acá. Si derivamos parcialmente con respecto a x, ahí tenemos el x cuadrado. El y cuadrado pasa a ser una constante. Vamos. ¿Cuál sería la derivada parcial con respecto a x? Sería en este caso con respecto al x cuadrado, sería 2x. Menos, ¿cuál es la derivada parcial con respecto a y? En este caso estamos derivando con respecto a x. Como esto es una constante, cuando una constante está suelta, está como sumada a un término, no está ligada multiplicando a un término con respecto al cual estamos derivando, esto es cero, ¿ya? Así que ahí se elimina. Por lo tanto, esto solamente sería 2x. Lo que tenemos acá vendría siendo el resultado de la derivada con respecto a x. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con respecto a y. Si derivamos con respecto a y, en este caso y es la variable que a nosotros nos importa. Si derivamos con respecto a y la x, como la x en este caso no es la y, nosotros solamente tenemos que focalizar en buscar a la y. La x actúa como una constante. ¿Cuál es la derivada de una constante? Cero. Acá esto nos da cero, menos la derivada ahora sí. Como estamos derivando con respecto a y, esto nos daría 2y. La derivada de y cuadrado es 2y. Entonces el resultado de esto sería menos 2y. ¿Ya? Ahí tenemos la primera parte. ¿Qué es la primera parte? Calcular las derivadas parciales. Pero ahora nos piden que encontremos las derivadas parciales en ese punto. ¿Qué quiere decir eso? Y ahora nosotros encontramos la derivada parcial con respecto a x en el punto menos 1,4. Es decir, tenemos que sustituir simplemente. Como acá, en la derivada con respecto a x es 2x, ¿qué se hace ahora? ¿El x cuánto vale? Menos 1, según lo que nos muestra aquí. Recordemos, un punto siempre es de la forma x, y. ¿Cuánto vale el x? El x vale menos 1. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es sustituir ese valor. ¿Cuánto nos daría? 2 por menos 1, menos 2. Y ahí está listo. ¿Ya? Lo mismo con respecto al eje Y. ¿El eje Y cómo es? Es menos 2y. ¿Ya? La Y, ¿cuánto vale? Nos están diciendo acá. La Y vale 4. ¿Ya? La Y vale 4. Entonces, si nos están diciendo que la Y vale 4, nosotros simplemente hacemos la sustitución. ¿Ya? Sería tomar este valor que tenemos acá y donde estaba la Y, ahora sustituir el valor de 4. ¿Cuánto nos da esto? Menos 8. ¿Sí?